Me llamo Heriberto Herrera, soy un sacerdote salesiano nacido en Costa Rica. He vivido la mayor parte de mi vida aquí en El Salvador y también bastantes años en Guatemala. Tengo 81 años y actualmente estoy sirviendo como director de la revista Boletín Salesiano. Mi familia es una familia numerosa, como eran todas las familias de mi tiempo, un promedio de 10, 12 hijos tenía cada familia, de modo que yo tengo muchos tíos y muchos sobrinos y muchos primos, y en el pueblito donde yo nací, que es un pueblito rural, un gran porcentaje del pueblo éramos parientes, y cada quien tenía su finquita. Crecí en un mundo agrícola, con vacas y caballos y café y vegetales, toda esa cosa, una vida muy sana. Como salesiano, yo empecé pequeños la vida salesiana. En aquellos tiempos uno entraba a la vida salesiana siendo apenas al final de la primaria o empezando la secundaria. Yo empecé con el quinto grado terminado, sexto grado ya estaba yo con los salesianos. Pasé en Costa Rica en el seminario aspirantado, como le llamábamos, un año. Desde que entré me sentí como pez en el agua. Me gustó mucho la convivencia allí con los salesianos. Estuve 2 años allá y después pasé a Yagualo, El Salvador, donde estuve 3 años en el aspirantado, y después siguió el noviciado y ahí la carrera, igual que todo el mundo, la filosofía, el tirocínio, la teología, hasta la ordenación. Me ordené a los 29 años de edad. Es simpático porque llegó un padre salesiano, el padre Molina, le decíamos nosotros, y él se encargaba de reclutar a niños que querían ser salesianos, y llegó a mi pueblito acompañado por varios niños, y para el pueblito fue una gran fiesta. Y entonces un primo mío se enganchó y se fue con él, con el grupo. Yo quería ir también, pero tenía menos edad y el padre Molina no juzgó prudente, entonces me dijo que tenía que sacar el quinto grado para poder ir. Así que el año siguiente entré al aspirantado con 13 años quizá. Muy contentos. Sí, mi familia estaba muy contenta de que yo estuviera con los salesianos. Me apoyaron siempre en todo. Eh, bueno, yo cuando me vine a El Salvador quizá se resintieron un poco emocionalmente. Por cierto, el viaje a El Salvador fue en avión, cosa rara en aquel tiempo. El único grupo que hizo el viaje en avión. Y supe después que bastantes de mis que fueron al aeropuerto a dejarme, bastantes se echaron a llorar, pero les pasó rápido. Nos relacionamos por Facebook, por teléfono, antes era por carta, cuando no habían estos recursos. Y entonces nos escribíamos bastante cartas, mi papá, mi mamá y otros más. Era bastante normal. En el aspirantado eran clases normales, como cualquier escuela o colegio. En Ayagualo hicimos la secundaria. Después aquí en el Don Rúa, donde estoy actualmente, esto era seminario ya. Bueno, después del aspirantado se seguía el noviciado. El noviciado era un año especial, un grupito cerrado muy pequeño. Terminábamos ya con la profesión salesiana formal, los votos, pobreza, castidad, obediencia. Y después seguía ya como salesianos, ya perteneciendo a la congregación salesiana. Veníamos aquí a Don Rúa a pasar 3 años de estudios en que estudiábamos la parte propiamente eclesiástica y también completábamos el último año de bachillerato y 2 de magisterio.
así que sacábamos 2 títulos civiles, además de los estudios eclesiásticos. De allí seguía lo que se llamaba entonces el tirocinio, que nos enviaban a diversas obras salesianas a practicar la vida salesiana en colegios, sobre todo, colegios. Era etapa muy dura porque trabajábamos mucho, clases, asistencia de los muchachos, eran internados la mayoría, entonces había que acompañarlos todo el tiempo en los juegos, en el dormitorio, en fin, vivíamos con ellos, pero eso creaba una relación muy estrecha con los muchachos porque nos identificábamos con ellos todo el tiempo del día y casi todos los días del año. La sotana entonces era un distintivo del clero, de los sacerdotes, de modo que era la imposición de la sotana, o sea, la primera vez que uno se ponía sotana era en el noviciado. Y era emocionante porque eh, se sentía uno que como que entraba en otro mundo, ¿verdad? Después uno se acostumbraba. Y aquí en El Salvador, sobre todo, usábamos más la sotana blanca por el calor. Pero como éramos jóvenes en aquel tiempo, la sotana la usábamos en los momentos formales, pero a la hora de ir al patio a jugar, ahí mismo nos quitábamos la sotana, la tirábamos por allí para algunas partiditas de básquetbol con los muchachos. Ah, ha cambiado muchísimo. En aquel tiempo la formación era más estructurada en el sentido de pocos cambios, era más tradicional. Pasaban los años y los contenidos eran prácticamente los mismos, pero ya en filosofía empezó el Concilio Vaticano II, que fue una revolución en la Iglesia, un ajuste a los tiempos, y fue una perspectiva totalmente diferente. Aquí sería largo de contar cómo era el antes y el después. El después lo conocen ahora todo el mundo, ¿no? La misa, el estilo de la pastoral, pero en aquellos tiempos era completamente diferente. La misa es en latín, todo muy rígido, muy estructurado. Venía una tradición de siglos. Entonces sí, el cambio fue un poquito traumático en el buen sentido, porque al menos nosotros jóvenes aceptamos esa nueva proyección con mucho entusiasmo. Eso se hizo más fuerte todavía en la última fase de formación, que era la teología, que la realizamos en Guatemala. Allí ya los estudios se ajustaban a esa nueva visión, pero todavía estaba formándose las doctrinas nuevas. La presentación de la enseñanza ya era completamente distinta y lo mismo la pastoral cambiaba todo. Fue una verdadera revolución que a nosotros nos entusiasmaba enormemente, que a la iglesia se le abría un mundo nuevo, muy estimulante. Nosotros tuvimos la suerte de tener un periodista español que hacía casi cada día una crónica del concilio. Él era un periodista autorizado y era un periodista, sus narrativas eran bellísimas, entre anécdotas y presentación de contenidos. Entonces nosotros no nos perdíamos sus mensajes diarios. Y se llamaba José Luis Martín Lozano. Para nosotros él publicó después un libro, como ya sintetizando todo el proceso del concilio, que se llamaba Un periodista en el concilio. Después, por supuesto, las revistas de teología y qué sé yo, nos iban alimentando, no tanto con las sesiones del concilio, que duró bastantes años, sino con el post-concilio, que era cómo ir estructurando de nuevo todo. Cambiaron los sistemas de estudio, los contenidos de los cursos, en fin, eso fue pero la mayoría de nosotros, al menos yo personalmente, eran tiempos muy estimulantes. Uno
y las cosas algún profesor que se quedaba con ideas antiguas, pues no lo aceptábamos mucho. Pues se vivía porque uno sentirá la falta de esas cosas cuando ya se acostumbró a tenerlas. Y si se las quitan de repente, entonces se siente uno un poco perdido. Pero como no existían, entonces no se había creado la necesidad. Es como el Internet. eh, Cuando no había Internet, nadie pensaba que estaba sufriendo porque no había Internet, sino que cuando vino es cuando se creó. Entonces ahora sí, si se le priva de Internet, la gente entra en angustia. Eh, bueno, en esos primeros años del posconcilio también hubo una enorme crisis en todas las órdenes religiosas. Hubo muchísimos miembros de las diversas congregaciones que abandonaron. Eso fue un fenómeno muy fuerte que desequilibró en el sentido de que las preguntas eran ¿y qué está pasando? Porque como que se estaba derrumbando toda la cosa. Pero fue un periodo que yo creo que fue saludable porque ya empezaron a llegar nuevas generaciones y entrando ya con esta mentalidad conciliar. Antes las cartas eran por correo, teléfono internacional no había, había telefonías nacionales, a lo mejor había internacionales, pero el sistema de teléfonos era muy complicado, porque muy sencillo y muy complicado, porque el teléfono era de manigueta para llamar a una central telefónica y uno tenía que decir el número al que quería llamar y algunas muchachas ya en la central metía clavijas en unos tableros, entonces ya le comunicaba con el destinatario y así, eso era, pero claro, se usaba poquísimo porque era bastante torpe, visto desde ahora. Eh, la primera vez que yo fui a nuestra misión en Carchá, Guatemala, el norte, en una inmensa parroquia que tenemos allá los salesianos, la primera vez fue estando en el teologado, que fuimos de paseo. Estuvimos allá varios días y, y me gustó mucho. Me pareció interesante, pero bueno, no se me había ocurrido todavía pensar que iba a trabajar allí. En mi último año de teología, en las vacaciones entre tercero y cuarto año, ya yo era diácono, etapa previa al sacerdocio. Ya con el diaconado uno puede bautizar y predicar. Entonces me mandaron allá. Y entonces ya me entusiasmé un poco con la lengua local, pero por gusto. A mí me gustan las lenguas, entonces empecé a hacer que aprendía. Pero era por diversión. Y al mismo tiempo tenía ya ciertas pastorales allí, había que bautizar mucho ahí. La gente llegaba de todos los rincones del municipio y entonces bautizarlos. Y bueno, yo los bautizaba en quechí, para mí era emocionante. Y, y después salí de teología, ya ordenado sacerdote en 1969, y fui enviado al Colegio Don Bosco antiguo de San Salvador, que hoy es la Ciudadela Don Bosco. Entonces, allí pasé 3 años donde me estrené con mi sacerdocio y con entusiasmo uno vivía muy relacionado con los muchachos. Entonces, a mí me gustaron mucho esos años, mucho trabajo, mucho cansancio, pero era un trabajo estimulante. Y además yo como era lo que se llamaba el consejero, que era el que dirigía los estudios y los profesores y la relación con los padres de familia, entonces era quizá el que más responsabilidades tenía. Entonces yo me sentía casi como el, el manager ahí del colegio. Y esos 3 años
Y pasados los 3 años, el inspector del turno me invitó a ir a Carchá. Me preguntó si yo quería ir a Carchá. Le digo, claro que sí, con mucho gusto. Y entonces me mandaron para allá. Y allí he pasado prácticamente, calcula, porque no he estado de continuo, breves interrupciones. Entonces, sumando pedazos, como quien dice, calculo que unos 30 años he pasado allá en la población indígena quechí, como se le conoce. Es una etnia de Alta Verapaz, Guatemala. Allí se camina mucho, o se caminaba mucho, sobre todo en ciertos tiempos. Ha ido evolucionando ese territorio también. Cuando yo llegué, había muy pocos caminos para vehículo, caminos de tierra muy mal, sin mantenimiento. Y el resto del territorio era a pie, en veredas, en montadas, y subes y bajas, no era muy, muy quebrado. Entonces, pero siempre, a pesar de que ahora hay más caminos y más acceso al vehículo, sin embargo, también toca a veces andar a pie. Y sobre todo, aunque se vaya en carro, es cansado porque los caminos son malos, siguen siendo malos. Entonces, la anécdota que yo contaría es esta, que esas caminatas, esos traslados largos en carro, cansan. Entonces yo llegué a una aldea, creo que venía de otra, a veces 2 misas en un mismo día. Entonces eh, el cansancio me venció durante la misa. La iglesia estaba llena de gente, una iglesia bastante amplia. Y cuando estaba en la parte de las lecturas, y todo eso, yo me dormí en la silla. Y entonces sentí, mientras dormía, sentí un toquecito fino en el brazo que me despertó. Y era un niñito como de 5 años que me tocaba y con mucha delicadeza me dice, padre, estás durmiendo. Y se regresó con su mamá. Entonces me hizo mucha gracia esa, de que en su ingenuidad creía que yo no me daba cuenta de que estaba durmiendo. Mucho. El ser director del Boletín Salesiano me asustó cuando me nombraron, eso sin duda, pero no había más remedio que echar para adelante, como se dice. Yo no conocía nada, ni de fotografía, ni de edición de revistas, nada, no tenía ni idea. Y no tenía quien me enseñara, porque mi director anterior, él lo hacía muy bien, más bien a la forma antigua. En cambio, yo me propuse buscarme apoyos en algunos que sabían y formar un pequeño equipo y así juntos empezamos. Ellos conocían un poco más que yo, pero sí empezamos como quien dice de cero y ensayando contenidos, presentaciones, toda esa cosa. Y yo me propuse aprender el oficio, porque quería sacar un buen producto. Entonces me dediqué por mi cuenta a leer todo lo que era periodismo, redacción periodística, que es diferente, y me metí un poco también en fotografía, pero vi que ahí no daba la talla. Entonces abandoné eso para que otros hicieran ese servicio. Pero entonces, 20 años más o menos que llevo en el cargo, para mí ha sido una escuela. O sea, yo no lo considero un trabajo que realicé para así como quien dice, sino que me ha servido de escuela en que he aprendido un montón de un montón de cosas, de periodismo, de redacción, en fin, de buscar otras revistas, a ver cómo es que se hacen. Y, y sobre todo hemos trabajado en un equipo que se ha mantenido casi los 20 años, me han ido acompañando. Entonces ahora ya
ha ido adquiriendo más estabilidad. Y bueno, apartando la modestia, diríamos que el producto es bastante bueno. Ya mencioné mi estreno en el colegio Don Bosco de San Salvador, el antiguo colegio que ahora ya no está. Y allí, por razón de mi oficio, en aquel tiempo se llamaba consejero, yo era el terrible, porque en mi cargo estaban las disciplinas, las notas, exámenes, padres de familia, pero padres de familia más que todo para llamarlos cuando había problemas con el hijo y cosas así. Entonces, pero por otro lado estaba también la parte amistosa, que cuando se terminaban las clases por la tarde, entonces jugar con ellos a básquetbol. El fútbol no fui muy bueno para fútbol, entonces ahí no me interesé, pero en básquetbol sí, porque éramos poquitos, entonces había más posibilidades de jugar. Yo les digo que no es que lleguen a montones, ¿verdad? Pero alguno que otro, les digo que si sienten que tienen esa inclinación, que se lancen, porque es una bonita forma de vivir, un trabajo bastante atractivo, en el sentido de que uno, ya sea como simple salesiano, él tiene un contacto muy estrecho con los jóvenes, muy estrecho realmente. Con los jóvenes yo he tenido muchas amistades, pero ya todavía sacerdote salesiano tiene más posibilidades de influir. Entonces, yo he considerado que he sido afortunado por ser salesiano, y pienso que eso lo vivirán muchos colegas míos, y que si un joven lo desea, pues también va a encontrar un campo muy abierto de trabajo. Los salesianos tenemos también esa suerte de que trabajamos en el ámbito educativo, y el ámbito educativo, pues el estar con jóvenes estimula mucho.